Hola hermanos, el día de hoy, 18 de agosto del 2025, es lunes de la 20ª semana del tiempo durante el año, el tiempo ordinario. Hoy es día de uno de mis santos preferidos, sí, de San Alberto Hurtado. Luis Alberto Hurtado Churraga, vamos. Cruchaga es la cosa, no Churraga, Cruchaga. Bueno, nacido el 22 de enero de 1901 en Viña del Mar, a los 4 años muere su papá. Y entonces la familia se tiene que mover a Santiago de Chile, ahí junto a una casa de unos parientes, y luego pues, vive prácticamente en una situación de pobreza, ¿no? De mucha precariedad. Doña Ana, su mamá, doña Ana Cruchaga, a pesar de todo, la dificultad que hubo, siempre buscó la manera, es interesante, de ayudarle a los pobres, de ayudarle a los más pobres. Y entonces eso le quedó grabado en el corazón al hijo, el ejemplo de la mamá, realmente extraordinaria la señora. A los 8 años ingresa en el colegio de San Ignacio, que dirigían, pues, lógicamente los jesuitas, y entonces, pues, tuvo como director espiritual al padre Fernando Vives, que va a ser el que le va a mantener en el camino y sobre todo en el sentido de la lucha por adecentar sobre todo la justicia social. De eso se trata. Ingresa en la Universidad Católica de Chile, famosa, ¿no? Y empieza a estudiar leyes. Y entonces, pero ya les digo, mientras él está estudiando leyes, porque va a terminar siendo abogado, él está buscando maneras de servirle a los pobres. Y ya les digo, para 1923 recibe el título de abogado. Y entonces, fíjense, gracias a Dios la familia mejora económicamente. Y entonces, cuando ya ve que su familia está estable, que ya puede salir adelante, pues opta por su vocación. Así que en agosto de 1923 ingresa en la Compañía de Jesús en Chillán y estuvo casi 11 años fuera de Chile, porque por la misma educación, imagínense, estamos hablando de 1923, ¿no? Durante 11 años estuvo fuera, estuvo primero en Argentina, luego en Barcelona, luego terminará estudiando en Lovaina, en Bélgica. Ahí, pues, aparte de doctorarse en teología, estudiará al mismo tiempo la pedagogía. Bueno, entonces cuando ya mayorcito es ordenado, ahí mismo, en Bélgica, es ordenado sacerdote en 1933, o sea que tenía 32 años. Y entonces, muy bonito, fíjense que se conserva el telegrama que le mandó a la mamá. ¿Ya? Le mandó el telegrama diciéndole ahí, mandándole su bendición, ¿no? Bueno, luego ahí celebra también su primera misa y ya les digo, la vida de él queda marcada. Todo se podría resumir en Cristo. Amar a Cristo, dar a conocer a Cristo, servir a Cristo entre los más pobres. La razón de su vida, van a decir sus biógrafos, es Cristo. Eso debería ser la suya y la mía también, ¿no? ¿No les parece? Bueno, ya les digo, y entonces de ahí vendrá todo el esfuerzo que él va a hacer. Y fíjense, bien bonito porque él siempre se preguntaba, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué es lo que Cristo haría en mi lugar? Y entonces, pensando en ese sentido, pues es como él vive esta experiencia de Dios y sirviendo a los más pobres, a los más necesitados. Realmente es una figura extraordinaria, les digo. Y entonces, cuando regresa a Chile, que lo que pasa es que le toca muy duro, ¿no? Cuando él finalmente logra regresar a Chile, después de todo lo que regresa, creo que en 1936, regresa en febrero de 1936. Y entonces ahí el trabajo concentrado, jóvenes y los pobres. Fue profesor ahí en el colegio también de San Ignacio, donde él mismo había estudiado, y también en la Pontificia Universidad Católica de Chile, ahí estuvo también enseñando, y de hecho a él se le atribuye, él es uno de los grandes, llamémosle contribuyentes, para la formación de la Facultad de Teología. Y bueno, ahí ya les digo, es una cosa bella la que va haciendo realmente también para la formación propia de los jesuitas. Él es el que lleva adelante lo del noviciado de los jesuitas ahí, y ya les digo, nombrado encargado de la acción católica juvenil en la arquidiócesis de Santiago, ahí, y luego va a trabajar ahí junto a don Manuel Larraín, ¿no? el obispo de Talca, que había sido compañero de él en el colegio de San Ignacio, ¿no? Y entonces un trabajo, ya les digo, realmente extraordinario. Es que aquí me podría pasar un buen rato, estoy pensando qué decirles directamente, porque algunos dicen, y eso es la crítica, tengo que decirlo, siempre hay que decir las cosas como son, que él estuvo ahí del lado de lo que más adelante va a ser el Partido Demócrata Cristiano de Chile, aunque realmente
él no tuvo nada que ver con la Falange se llamaba Falange Nacional, ¿sí? Se le decían en Chile, pero no, él no tuvo nada que ver con eso. Sencillamente es cierto que muchos de los líderes del Partido Demócrata Cristiano de Chile salieron de la Acción Católica, que en ese momento él era el que la dirigía. La gran obra de él va a ser la fundación del Hogar de Cristo, ¿no? Que ya para 1944 empieza a formar. También fundó una acción sindical y económica chilena, así se llamaba, en 1945. Sí, ahí va a tener los problemas que tuvo lamentablemente con la Conferencia Episcopal Chilena, porque algunos lo tildaban de comunista. Bueno, ya ves, al Papa Francisco le decían comunista, nada más, nadie más lejos que él de los comunistas, pero en fin, ya les digo. Y entonces, muy interesante, porque quien lo recibió y le apoyó en ese momento fue el Papa Pío XII. Sí, sí. Y el Papa le dijo, ya en octubre de 1947 se encontró con él y ahí pues platicó fundador también de revistas, publicó una obra muy interesante que vale la pena leerla, que se llama El orden social cristiano en los documentos de la jerarquía católica y sindicalismo, y es un documento muy interesante, es un trabajo muy bien hecho. Fundó también una revista que sigue funcionando, creo, en Chile, que se llama Mensaje. Bueno, igual. El asunto es que para 1950 él empezó a sentir mucho dolor alrededor de su cintura. No le paró tanta bola y ahí viene el problema. Ya para 1951 ya los dolores son demasiado fuertes y entonces se detecta que tiene cáncer de páncreas y va a morir un 18 de agosto de 1952 a los 51 años de edad, para que vean ustedes. Pero la enseñanza y la memoria de él, bellísima, no se conserva. Fue beatificado por San Juan Pablo II el 16 de octubre de 1994 y luego fue canonizado, pues evidentemente, por el Papa también Benedicto XVI. Yo me acuerdo bien de esa canonización, 23 de octubre del 2005. Bueno, y de hecho fue el primero, ¿no? Sí, fue el primero que canonizó el Papa Benedicto XVI fue el primero el que canonizó. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy, que son un poquito extensas, sobre todo la primera. Empezamos a leer el libro de los jueces, ¿se acuerdan? Hemos terminado de leer a Josué. Bueno, jueces, capítulo 2, versículos del 11 al 19. En aquellos días los israelitas hicieron lo que desagrada al Señor, dando culto a los ídolos. Abandonaron al Señor Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto. Siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor, los adoraron y provocaron la ira del Señor. Abandonaron al Señor y dieron culto a Baal y a Astarté. Entonces el Señor se encolerizó contra Israel, los puso en manos de salteadores que los despojaron y los entregó a unos enemigos que los rodeaban y a quienes no pudieron ya hacerles frente. En todas sus campañas la mano del Señor intervenía contra ellos para castigarlos, como el Señor se lo había dicho y jurado, y los puso en una situación desesperada. Entonces el Señor instituyó jueces que salvaron a los israelitas de quienes los saqueaban. Pero ellos tampoco escucharon a los jueces, se prostituyeron dando culto y adorando a otros dioses. Se desviaron muy pronto de la conducta de sus padres, que habían cumplido los mandamientos del Señor y no los imitaron. Cuando el Señor les instituyó jueces, Él estaba con el juez los salvaba de sus enemigos, pues se conmovía ante los gemidos que proferían bajo el yugo de sus opresores. Pero cuando moría el juez, volvían a caer y se portaban todavía peor que sus padres. Seguían a otros dioses, les daban culto, los adoraban y volvían a sus prácticas y a su conducta obstinada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta es la muletía, esta es la introducción del libro de los jueces, que va a ir explicándolo todo. Lo va a ir explicando todo porque efectivamente así va a ser. Lamentablemente, el pueblo de Israel se desvía, se va, y aquí resumen, ¿no? Baal y Astarté, Moloch, y bueno, y todos los otros dioses de los cananeos, y nada, se prostituyeron. Esta palabra es clave, porque no se trata de la venta del cuerpo, se trata de la venta del alma, porque prostitución e idolatría es la misma palabra en hebreo, o tiene la misma raíz, no es la misma palabra, pero tiene la misma raíz, y entonces eso ya le indica a usted, cuando usted desvía su corazón para servir a otros diosesitos, dioses menores, el partido político, el equipo de fútbol, una relación incorrecta, desequilibrada, inmadura, bueno, ahí tiene usted, o el fulanito, ya les digo, algunos se ríen de mí cuando les digo, el que sale en el espejo. Es que ese se endiosa muchas veces, y hay que tenerle mucho cuidado porque es de los peores dioses que puede haber. Entonces ya este es el problema, ¿no? Israel una y otra vez vuelve a caer. Se olvidaron, acuérdense que aquí el tema es un asunto de memoria, es un asunto de que se les olvida lo que Dios ha hecho. Dejaron de seguir los pasos que daban sus padres. El Evangelio, por un asunto de tiempo, porque yo tengo que terminar y discúlpenme que hoy voy a ser un poco más breve, Mateo 19, capítulo 19, versículos del 16 al 22. En aquel tiempo se acercó a Jesús un joven y le preguntó, Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna?
Le respondió Jesús. ¿Por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Él replicó, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces el joven, todo eso lo he cumplido desde mi niñez. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, dale el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido porque era muy rico. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Porque era muy rico. Es Lucas el que nos cuenta de la riqueza de este hombre. Un joven, está clarísimo, era un joven. Pero aquí, por Mateo, le llamamos el joven rico. Estoy pensando en Lucas, estoy pensando como que si fuera domingo. Perdón, pero no, es Mateo. Es Mateo el que le llama joven rico. Ya, acuérdense, uno, va a decir, uno entre la multitud, uno se le acercó, no sabemos ni la edad ni nada. Lo que sí sabemos es que es rico. Este aquí deja claro que se trata de un joven. Esto es lo doloroso, ¿no? Desperdiciar la juventud buscando una riqueza y una felicidad donde no la vamos a encontrar. Y aquí está lo duro, ¿no? ¿Cuáles? A mí me llama la atención, ¿cuáles mandamientos? Todo eso lo he cumplido desde mi niñez. ¿Qué más me falta? Si quieres ser perfecto, acuérdense que es el Evangelio de Mateo. Es el Evangelio del Sermón de la Montaña. Sean perfectos como perfecto es su Padre que está en los cielos. ¿Qué? Que hace llover sobre buenos y malos y hace salir el sol sobre los justos y los injustos. ¿Ok? Entonces, esta perfección está en la capacidad de abandonarse en Dios, de dejarse ir en el amor de Dios. De eso se trata, fundamentalmente. No es la perfección de lo material, no es la perfección de los títulos, no es la perfección de las cualidades, es la perfección del amor. Por eso, claro, si ustedes se fijan, cuando Jesús le enumera los mandamientos, parece venir de atrás para adelante. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás. Va por ahí, séptimo, octavo, sexto mandamiento, y así. O que más bien dicho, quinto mandamiento, sexto mandamiento, séptimo mandamiento, o séptimo, octavo mandamiento. Todo va ahí, ¿no? Y luego se vuelve al cuarto mandamiento. Porque claro, en el fondo está el queriendo girar alrededor de nuestras relaciones. Si nuestras relaciones son equilibradas, son maduras, son respetuosas, estamos encaminándonos. Pero no basta con eso, porque no basta con el cumplimiento. Hay que llegar a la acción concreta. Ya les digo, discúlpenme que hoy voy a ser un poco breve. Yo creo que más bien van a estar alegres. Oigan, hagamos oración. Señor, hay días en que olvidas los motivos. El entorno se vuelve desierto, árido, monótono. Hay días en que lo cambiarías todo por una caricia. Días en que calla la voz interior, cuando ni hacer el bien parece tener sentido, cuando el mundo resulta una causa perdida y el Evangelio es un idioma incomprensible. Días en que no te sientes hermano, ni amigo, ni hijo. Días de escepticismo en que el samaritano decide pasar de largo, Zaqueo no sube al árbol y solo sobrevive el joven rico. Días en que vencen los fantasmas interiores. Pero no des demasiada cancha al drama. Mira tu vida con desnudez benévola, respeta el desaliento sin darle el cetro y la corona, y rescata la memoria de las causas, de la presencia, de la ilusión. El samaritano sigue en marcha. Él también tiene días grises. Zaqueo espera un encuentro. El joven rico aún piensa en el camino que no eligió. Y en lo profundo, más allá de fantasmas y demonios, late Dios. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Alberto Hurtado, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz lunes para todos.